Hola a todos, bienvenidos a su podcast Auténticos Líderes de Proyecto. El día de hoy vamos a conocer a una Project Manager con maestría en Administración y Psicoterapia, escritora de libros como Optimización de Recursos y de la Exigencia a la Excelencia, directora de Avanza Proyectos y parte de los fundadores del PMI Capítulo Bajío. Hoy está con nosotros Maru González, PMP número 56, certificada en 2001. También cuenta con certificaciones como PMI ACP, PMI PBA y Green Project Management Advisor. Maru, un gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, pues feliz de estar aquí con ustedes y de compartir lo que ha sido para mí la vida entera en gestión de proyectos. Tengo más de 30 años de trabajar en esto y la verdad es que me apasiona. Muchísimas gracias por la oportunidad y la invitación. Maru, eres integrante de estos primeros grupos que se certificaron como PMP en México. Cuéntanos esta historia, por favor. Con todo gusto. Miren, yo estudié tecnología de información y pues empecé a trabajar desde la carrera en automatización de procesos administrativos. Primero en una empresa comercializadora y cuando terminé la carrera empecé a trabajar en Banamex, en donde lo que viví fue tener a mi cargo proyectos sin ningún tipo de metodología. He de comentarles, como pueden ver, la verdad es que es más una característica que otra cosa, que a mí me gusta mucho estudiar, me encanta aprender. Así es que pues siempre fui muy buena estudiante. Muchas veces tuve becas y eso implica pues esforzarte muchísimo, ser muy responsable. Y entonces llego a trabajar a Banamex y pensando que trabajando mucho lo iba a lograr. Pues después de como 5 años de trabajar mucho me doy cuenta que no es un tema de querer hacer las cosas y de tener buenos equipos, de ser muy inteligente, de ser muy estudioso, no, para nada. O sea, al final los clientes no siempre quedaban contentos. Estuve trabajando esencialmente en el área de crédito. Primero en crédito a empresas, banca corporativa, después créditos a personas, hipotecario y tarjetas de crédito en su momento. Entonces, el banco decidió, por una historia donde tuvo una alianza con una empresa de Estados Unidos, donde vieron que esa empresa, a pesar de que el proyecto fue un fracaso, la empresa no quedó mal con los clientes, ¿no? Entonces dijeron, yo quiero aprender eso de cómo ellos pueden definir dónde están las responsabilidades, qué es lo que se tiene que hacer y al final salir pues mejor librados de los proyectos. Y dijeron, pues eso se llama Project Management Professional, o sea, es una gestión profesional de proyectos. Y tuve la fortuna de ser elegida para ser el primer grupo de Banamex con 30 personas que nos capacitaron para presentar este examen. Esto fue, tomé mis primeros cursos en el 99, me certifiqué en el 2001, en enero del 2001. Mi preparación fue al final en el segundo semestre del 2000. Entonces, bueno, pues sí, teniendo un bebé recién nacido, tuve que esforzarme mucho por estudiar. Esta certificación era difícil y ahora es más difícil. Tuve que trabajar 3 meses arduamente en estudiar y la verdad es que, bueno, pues la parte de la estudiada no está en tus manos. Entonces creo, y es lo que les digo a mis alumnos, lo que está en tus manos, pues, o sea, realmente búscate el espacio. Entonces me paraba muy temprano para estudiar y me preparé muy bien y sí tuve la fortuna de ser de los que pasaron, porque no todos pasaron, bastante pocos pasamos en ese grupo y a partir me tocó con la primera versión. Durante esta etapa, ¿cuáles fueron tus principales retos una vez que ya estabas certificado? En mis experiencias de gestión de proyectos, el hacer que las personas cambien su forma de trabajar es el reto real. O sea, siempre empieza por una capacitación y posteriormente se convierte en un proceso que tiene que ser incorporado. Desde mi experiencia en lo que es desarrollo de habilidades suaves, psicoterapia, coaching, incorporar significa hacer cuerpo, es decir, que la gente se comporte diferente. Ese es el reto principal. Me tocó ver cómo era difícil convencer a los jefes, a los clientes, de que necesitábamos tener un proceso diferente en donde ellos tuvieran una participación mayor,
en donde no saber no es pecado, pues, pero hay que hacer algo al respecto. Si no sabes qué quieres, tenemos que trabajar juntos en definir qué quieres para después hacer eso realidad. Si no lo puedes definir, no lo vas a poder hacer. Maru, por lo que nos platicas, tuviste la fortuna de pertenecer a un corporativo que en ese momento tuvo la iniciativa de enviarlos a este curso de certificación en el 2001. Pero fuera de ese corporativo, ¿cómo fue la incorporación de la administración de proyectos en México? En realidad, el PMI, por lo que sé, porque no me tocó vivirlo muy de cerca o no muy consciente, estuvo en Estados Unidos por 20 años. Y uno de sus fundadores, o sea, hay 5 fundadores, y el sexto certificado se llamaba, porque acaba de fallecer hace muy poquito tiempo, Russell. Cuando se retira, se viene a vivir a México. Vivió en México muchísimos años, una persona encantadora, y el que dio el speech de apertura en el primer congreso en Estados Unidos, al venirse a México, él es el que trae la inquietud de querer seguir con esto, pero en México. Entonces, él fue de los principales apoyadores para la fundación de capítulos. En el capítulo Bajío nos apoyó y nos asesoró. Entonces, bueno, pues estaba más o menos así la situación. A mí me tocó que hubiera solo tres empresas que eran mexicanas que daban la certificación. Y era un proceso súper caro, o sea, muchísimo más caro de lo que era ahora. Entonces tuve la fortuna, como bien dices, que Banamex estuviera interesado, me invitara y patrocinara el curso y la certificación. Entonces fue genial. Pero se tardó en despegar. Pues la gente me preguntaba qué estás haciendo, qué estás estudiando o en qué trabajas. Y aunque la gestión de proyectos existe desde que existe el ser humano, nadie entendía qué era eso. Y hasta apenas ahora empieza a haber una conciencia en algunos y muchísimos que todavía no saben que esto se aprende y que te puede ahorrar muchísimo dinero y tiempo. Y a la fecha sigue siendo un tema nuevo para muchas personas. Ahora, cuéntanos qué sucedió una vez de que sales de Banamex. Sí, yo me incorporé a una empresa, precisamente una de esas empresas, que pues es una empresa consultora internacional, y me dieron la oportunidad porque pues sí, realmente era un grupo pequeño, muy selecto. Tuve la suerte de que como ahí estudié y me fue muy bien. La verdad es que, insisto, es una característica, no digo que sea bueno o malo, pero pues sí, me gusta estudiar, me fue muy bien en el examen. En ese tiempo te decían cuántas buenas y cuántas malas tenías, ¿no? Entonces me fue bien y bueno, pues empecé a trabajar con ellos como consultor. Estuve 4 años ahí. Y en ese tiempo lo que vi es que como había poca competencia, los pocos que estaban interesados en la certificación porque la conocían, porque trabajaban en empresas internacionales o algo así, iban y buscaban a esta empresa, ¿no? Entonces yo estuve trabajando en nichos muy, muy específicos de interés, o sea, gente que conocía, que sabía que existía, que estaban interesados en implementar, por ejemplo, Pemex, algunos bancos, GNP. Trabajé en GNP como consultor por 3 años, prácticamente asignada a un proyecto de implementación de oficina de proyectos, así, ese tipo de organizaciones, ¿no? Y la verdad es que yo pensaba que así era el mundo, porque en ese tiempo estuve muy enfocada a ese pequeño y selecto grupo de personas que conocían y querían. Cuando salgo de esta empresa es cuando vine a vivir a Querétaro y empecé a dar cursos en el TEC de Monterrey y al rato fui directora de consultoría del TEC de Monterrey por unos años y me doy cuenta que de verdad, o sea, la mayoría del mundo, el 99.9% del mundo a mi alrededor no conocía que era gestión de proyectos y a la fecha muchos están igual, hemos avanzado pero no tanto como quisiera. Sienten el síntoma, o sea, ven el síntoma, lo viven y lo sufren de no tener una buena gestión, pero no saben cómo se llama. Pero también sí abrió mi mente a lo que ahora es para mí la gestión de proyectos, que es finalmente identificar cuál es la mejor forma de llegar a tus objetivos de negocio. Es un tema de generación de valor y creo que fácilmente se confunde el aplicar un método, usar una herramienta con la gestión del valor.
Maru, ¿qué eventos crees que provocaron el crecimiento de la profesión en México? Lo que te puedo decir es que sí iba lento, y me parece que como yo lo viví, cuando despegó más fue a partir de la anterior crisis, la crisis del 2009, porque el síntoma fue más duro. Las personas, las empresas empezaron a notar que tenían menos recursos y tenían que hacer milagros con ellos. Entonces, en la búsqueda que tenemos los empresarios y que tenemos los profesionales que estás en el día a día, pues en esas búsquedas de cómo le hago para hacerlo mejor, cómo le hago para vender más, cómo le hago para no hacer las cosas tantas veces, yo empecé a notar mucho más interés. Actualmente, ¿cómo percibes el interés para certificarse como PMP? Como yo lo he vivido, cada vez más personas pues nos buscan para buscar una certificación, ya sea porque lo conocen o porque alguien se los está pidiendo para hacer una licitación. Ahí tengo algunas empresas muy concretas, por ejemplo, Honeywell, no pueden subir de puestos si no tienen la certificación. Hay puestos donde lo requieren, de estar en contacto con proveedores de Honeywell donde les piden que para lo que quieras, o sea, cosas que dices, van a hacer un edificio, van a hacer una remodelación al edificio donde se van a cambiar, los proveedores tienen que tener la certificación. Entonces ahí nos andan buscando los proveedores para certificarse, ¿no? En algunos países de América Latina se percibe mayor madurez en la parte de administración de proyectos. ¿A qué crees que se deba esta diferencia entre México y estos otros países? Mira, no alcanzo a identificar qué es, me encantaría saberlo para tratar de apoyar. Lo que creo es que trabajamos mucho y a lo mejor nuestro estilo latino aquí es súper más pronunciado, porque eso pasa en todo el mundo, porque la gestión de proyectos no nació aquí, o sea, a todo el mundo le pasa que empiezan a trabajar sin saber exactamente lo que tienen que hacer y retrabajan mucho, pues por eso es que han surgido estas prácticas. Pero aquí es mucho, o sea, trabajamos muchas horas y en el muchas horas de trabajo entonces hay menos tiempo para capacitarte, para buscar y demás. O sea, yo ahorita me estoy enfrentando con muchos empresarios, sobre todo el perfil empresario, el perfil profesional independiente, que siente que pierde tiempo cuando está capacitándose. Ahora cuéntanos sobre cómo te has integrado a la práctica ágil y cómo percibes el panorama actual entre ágil y tradicional. Me tocó cuando estaban preparando el manifiesto, pero en ese momento yo me cambié de área y me fui del área de tecnología al área de creación de nuevos productos. Y esto fue porque les gustó muchísimo la transformación de gestión que habíamos tenido y el director de nuevos productos de crédito dijo, yo quiero hacer lo que ustedes hacen. Entonces, en ese momento ya como que dejé de estar en contacto con la tecnología de información, que son pues, los precursores en México de la gestión de proyectos, sin duda. Y entonces me separé. Cuando ya más bien empiezo, ya fundando Avanza, que Avanza, pues la empresa donde trabajo desde hace 13 años, cuando fundamos Avanza, pues empezamos a dar los programas, primero talleres, y poco a poco empezó a haber mucho más interés en las certificaciones. Abrimos una oficina en España y en España fue que empezaron a pedir cada vez más la certificación en ágil. Entonces el equipo de España pues daba y daba ágil y empezó a dejar de dar PMP. Ahí se notó muchísimo más la diferencia. Yo siempre pues había trabajado muy feliz con la gestión profesional como estaba, como se le conoce, predictiva, que a veces le llaman tradicional y pareciera que está vieja o fea, ¿no? Sí, exacto. Y claro que no. O sea, yo sigo teniendo muchos clientes que lo que quieren es que les des un cronograma y le digas cuándo va a acabar. Entonces, creo que a mí me ha funcionado súper bien la gestión tradicional. Sin embargo, en este momento, regresando al relato, pues me llamaba la atención, pero como no la comprendía y a mí me había funcionado lo otro, decía, no, hombre, esto está como muy fácil. Pero pues duré muy poco en esa posición porque dije, no, pues lo tengo que aprender. Entonces me certifiqué como ACP y también ahora tengo la certificación de Discipline Agile Scrum Master. Obviamente me tuve que meter como más a fondo para poder tener más herramientas y comparar.
Y lo que te puedo decir es que percibo efectivamente mucha desinformación. Todos quisiéramos que fuera más fácil, que tomáramos un cursito mega sencillo o tomar una certificación que cueste $150 en tu casa sin problemas y con eso ya tu vida cambie. Pues cualquiera quisiera eso, pero no es tan sencillo. Creo que hay mucha desinformación efectivamente y como yo lo vivo es más que nada que al tener más herramientas puedo elegir mejor la situación. Sí creo que hoy, con la incertidumbre que tenemos, definitivamente no se pueden hacer proyectos como yo los hacía hace 20 años, en donde un proyecto para optimizar un proceso podía llevar 1 año y medio y nos podíamos tardar literalmente 6 meses en hacer un análisis. Hoy lo pienso y hasta me da vergüenza decirlo. ¿Cómo puedes tú creer que el cliente va a esperar 6 meses sin tener un beneficio? Hoy en día todos los proyectos se tienen que agilizar, pero pensar que con un solo método, tomando un curso, tu vida va a cambiar, se me hace irreal. Claro que es una muy buena oferta de marketing. Yo siempre les digo a mis clientes, es como cuando dices, quiero bajar de peso, le voy a pagar al nutriólogo y con esto voy a bajar de peso. Pues ojalá pagando uno bajara de peso, ¿no? O sea, tienes que hacer muchas más cosas. Y eso es lo que veo ahora en agilidad. La agilidad creo que es indispensable, pero hay que conocer bien y sobre todo estar consciente que es un proceso humano que está cambiando y que necesita mucho más que un curso, sí tener un lenguaje común, pero también identificar qué es lo que la empresa necesita, porque se terminan quemando las iniciativas. A mí me ha pasado muchas veces entrar a una empresa y ser la tercera o cuarta vez que intentan y entonces ya la gente está súper harta de esos cambios, cree que no van a funcionar otra vez, terminan siendo cursos de formatos y eso pues desanima, ¿no? Hay que trabajar con la parte humana principalmente. ¿Qué opinas del PMI? ¿Tardó en reaccionar para integrar las prácticas ágiles dentro de sus certificaciones? Ay, miren, la verdad es que a mí me encanta el PMI, me ha dado mucho. Me encanta trabajar con gente profesional, o sea, he sido voluntaria desde hace muchos años y de verdad se crea una sinergia increíble. O sea, los amigos que conozco de gestión de proyectos en el mundo son voluntarios y lo hacen con mucho cariño. Entonces, a mí el PMI me ha dado muchísimo, me ha dado muchas experiencias. Tuve la oportunidad también de participar en un programa muy exclusivo que se llama Leadership Masterclass, con gente de todo el mundo, que de ahí conocí con 30 personas. Me tocó ser parte de la generación de 2019. Entonces, tengo mucho que agradecerle. Pero también preciso porque he tenido la oportunidad de estar muy de cerca, de ir a congresos y demás. Sí me tocó esa colita de cambio, ¿no? En donde, pues si vas a un congreso y ves que en Estados Unidos hay muchísima gente que está, o sea, es un tema cultural y es un tema ¿qué les diré? Generacional. En Estados Unidos es fuertísimo el PMI, ¿no? El 65% de la gente que pertenece al PMI como un miembro está en Estados Unidos. Ahí hay mucha gente que ya es jubilada. Entonces, una persona jubilada profesional y con mucha energía, pues se mete a muchas asociaciones a aportar, porque pues tiene su vida solucionada económicamente y entonces quiere seguir aportando profesionalmente. Entonces, de ese tipo de personas está atascado el PMI, ¿no? Entonces, estas personas pues simplemente estaban acostumbradas a verse, a hablar de temas y creo que en ese momento no se dieron cuenta de lo que estaba pasando alrededor, de lo que necesitaba la gente. Y creo que ahí de repente el PMI en eso apenas está empezando a ser más ágil, ¿no? Sí han hecho muchas cosas, porque además recordemos que es un grupo de voluntarios, o sea, lo que tú haces, lo haces porque lo quieres hacer para saber más, para estar en contacto con gente que le gusta lo mismo, pero hay 30 personas más o menos pagadas como empleados y todos los demás son voluntarios, ¿no? Entonces creo que sí se tardaron y entonces empezaron a darse cuenta que ágil era importante y ha sido difícil incorporar esto. Yo creo que la versión 7 sí va a traer este concepto ya como, a ver, no se trata de que seas o ágil o no ágil, tienes que reaccionar a lo que hay, lo que está enfrente es una cosa y es integrada y el problema es grave y te tienes que apurar. Entonces, estar discutiendo
una tendencia como si fuera un partido político, me hace una tontería, ¿no? También he estado en chats en donde los ágiles parecieran partido político. O sea, niegan la ventaja de todo lo demás. Y yo creo, insisto, la agilidad organizacional es una cosa y el Scrum es otra, que tienen algo de relación, pero son diferentes. O sea, agilidad organizacional es adaptarte al entorno y el entorno es muy cambiante, entonces adáptate rápido, ¿no? Creo que ahorita sí está cambiando. Lo que les puedo decir es, en mi experiencia, la certificación PMP sí te abre puertas, sí da cierta confiabilidad internacional, pero se va a poner más difícil el año que entra, porque el PMI, dentro de esa parte que no me gusta tanto, que está por allá en sus escritorios en Estados Unidos, en un ambiente totalmente diferente de lo que vivimos, está haciendo cambios estructurales muy importantes. La certificación va a costar mucho más cara, la preparación, el año que entra. Se está adaptando, pero también está medio subiendo un poquito su nivel. Entonces, mi recomendación es mantenerse ahí, mantenerse cerca del PMI a mí me ayuda a mantenerme actualizada. Ellos de verdad sí están haciendo un esfuerzo muy importante por actualizarse. Ahorita sí con el nuevo CEO realmente van a 2,000 por hora. Entonces creo que sí es un buen lugar para estar. Tienen una visión muchísimo más amplia que Scrum. Scrum me encanta, pero es un pedacito, es un método. O sea, con un método no sacas una empresa, ¿no? Pero sí creo que también, por otro lado, el PMI, pues sí, insisto, está subiendo su nivel, está siendo más caro. Entonces, menos personas, me preocupa esa parte, menos personas en México van a tener la accesibilidad, que eso es lo que me preocupa, ¿no? Nos platicabas hace un momento que ya tienes la certificación Disciplina Agile. Cuéntanos sobre esta nueva certificación. Mira, me parece que precisamente dentro de este cambio y ajuste de la estrategia del PMI está el retomar la agilización, y me parece que es bastante afortunada la forma de verlo como algo muchísimo más amplio que una metodología. Y quien tenga la oportunidad de darle un vistazo a la guía ágil del PMI, va a notar que ahí ya se mencionan diferentes métodos, diferentes herramientas, y eso me gusta más. Insisto, me gusta Scrum, pero Scrum, los mismos autores de Scrum dicen no le cambies mucho. Así está, úsalo ya que seas experto en el tema, entonces ya lo puedes ajustar. Eso me parece que hay pocos, yo no conozco muchos ambientes que encaje perfectamente una estructura tan específica. En el caso de Disciplina Agile, en el caso de la mirada que está teniendo ahora el PMI, va mucho más enfocada a tener simplemente agilidad. Esto es, ¿cómo le hago para ser más rápido ante lo que me está pidiendo el entorno? El Disciplina Agile en particular es un conjunto de muchísimas herramientas y es como, me parece que tienes que tener un poco de experiencia porque solamente te reconoce, o sea, te sugiere situaciones que considerar, herramientas que considerar en cada paso. Entonces, termina siendo una enorme lista de posibilidades, interesante, pero para una persona que es nuevísima en el tema, veo que tendría que aprender de estas herramientas. A mí, en mi experiencia, te puedo decir que mis clientes y mis alumnos todo el tiempo dentro de sus expectativas me dicen, queremos herramientas. Y de repente contar con 100 herramientas no es lo que te va a sacar el trabajo. Yo les sugiero que sí lo vean como una posibilidad. Disciplina Agile me gusta que sea amplio, pero espérense que al final es lo que nos pide el mundo, es identifica qué te sirve, no te amplíes en exceso porque no vas a poder utilizar 100 herramientas en un proyecto. Especialízate en algunas y mantente aprendiendo todo el tiempo porque eso es lo que nos espera en el destino. O sea, adaptarte a lo que está pasando significa dejar de usar lo que ya no sirve, aprender cosas nuevas, y creo que Disciplina Agile busca eso, ¿no? Está todavía un poquito verde, aunque tiene ya muchos años de existir. Tengo entendido que surgió de IBM,
Así es que tiene ya su trecho recorrido, sin embargo, no mucha gente lo conoce. El PMI lo está incorporando para tener un sustento mayor, más amplio, para ofrecer algo mucho más interesante de agilidad. Y a mí me parece que estar con el PMI pues tiene la gran ventaja de que sí son muy fuertes y sí tienen la posibilidad de mantenerse actualizados mucho más que una sola persona o que un pequeño grupo, ¿no? Eso es lo que más me gusta. Y creo que lo que no podemos hacer es mantenernos estáticos nosotros mismos, ¿no? Cuando yo escucho que alguien me dice, es que la gestión de proyectos es muy burocrática, yo lo que pienso es, no lo estás entendiendo o no lo estás sabiendo utilizar. Porque si no te está funcionando algo, lo que tienes que hacer es ajustarlo. Me parece que si lo dejamos como llenar formatos, y he visto PMOs completas de oficinas en empresas chiquitas, medianas y grandes, donde les piden que llenen formatos, pero no revisan que esos formatos les sirvan. Entonces, en ninguna de las trayectorias, en ninguno de los métodos ni tendencias, te sirve eso. Entonces, creo que en concreto Discipline Agile es una buena oferta, pero sí es simplemente un conjunto de herramientas y hay que saber usar esas herramientas. Maru, basados en tu experiencia, ¿cómo lees el momento en el que nos encontramos este año como profesionista y como empresa? Se requiere tener el ojo en la generación de beneficios. Esto apenas se está formalizando. De hecho, menos de 1 de cada 10 organizaciones en el mundo tienen un proceso formal o por lo menos una intención concreta, en proceso de implementación al menos, de hacer que las miradas de la gestión de cualquier tipo sean hacia lograr beneficios de negocio. Entonces, me parece que eso es fundamental. Las personas, las empresas, los países que se dan el tiempo de definir mejor qué es lo que realmente hace que cambie algo relevante para sus clientes externos y también para sus empleados, son las que tienen posibilidades de éxito. Entonces, me parece que las organizaciones en el mundo y en México en particular se están dando cuenta que no es suficiente lo que están haciendo y esta crisis nos hace verlo mucho más de cerca. Lo único que hizo esta pandemia fue acelerar la crisis que ya existía. Y preciso ahorita me está buscando un cliente que es una empresa aseguradora pequeña que no sabe qué le pasa, pero le urge cambiar, le urge que sus proyectos funcionen y no sabe cómo hacerlo. Entonces, estoy en el proceso de decirles exactamente, mira, esto se aprende y no es un curso de 2 horas. Es un proceso de gestión que tendrás que ir aplicando y cambiando y dedicándole la prioridad necesaria para que se incorpore a sus prácticas, porque de otra manera no van a sobrevivir. Entonces creo que quien no se dé cuenta que esto de hacer una gestión más profesional, enfocada a resultados de negocios reales, probablemente no va a subsistir para el año que entra, ¿no? Y a veces, y estoy hablando de meses, porque, pues, según la estadística y la predicción, 500,000 de empresas van a perecer en esta pandemia. Entonces, creo que, pues, lo mismo le digo a nuestro equipo y le digo a nuestros clientes, tenemos que apurarnos a probar formas de hacer un cambio en otros más rápidamente, hacer gestión de comunicaciones, de acuerdos mucho más efectiva. Y aquí al final lo que vemos es, pues es un problema integral, requiere una solución integral. Prácticas, o lo que a mí en mi experiencia me ha dado resultados son tener prácticas concretas que me generen datos para negociar y tener habilidad para negociar, para acordar, para entender y discutir y para juntos crear una solución rápida. Creo que ahorita todos tenemos que estar conscientes que si ayudamos a alguien a mejorar su negocio, mejora el ecosistema y no estamos como para discutirlo. Necesitamos crear negocios y facilitar los negocios en la comunidad en la que estamos para salir más rápido todos. Y creo que esta prueba, que es una prueba compleja, también tiene grandes oportunidades. O sea, yo estoy en grupos empresariales donde a mucha gente también le está yendo bien. Y prefiero estar rodeada de ese tipo de gente que está viendo el negocio, que está viendo cómo le hace para
para generar valor en este momento. Y eso es gestión. ¿Cómo le hago para cambiar y ajustar mis productos? Eso es gestión. Y si no lo haces rápido, creo que está comprometida la subsistencia. Así es que yo estoy feliz de usar estas prácticas, de enseñar estas prácticas, y lo veo como una esperanza para México incluso. Maru, muchas gracias por tu tiempo y compartir tu experiencia. Para finalizar, recomiéndanos algún libro o alguna referencia para la comunidad. Un libro que a mí me gustó muchísimo fue uno que se llama Metamanagement, que ha sido de los libros que más me ha gustado para poder facilitar la gestión esta no es de administración de proyectos, pero es para facilitar la gestión de los equipos y el liderazgo. Esto creo que si lo unen a mejores prácticas de gestión, les va a dar muchísimo más potencial. Porque también he visto mucha gente que viene con muy buena formación profesional, técnica, y estoy hablando a lo mejor especialista en marketing, no estoy hablando solamente de los ingenieros típicos o de gente de tecnología de información, estoy hablando de que le encanta tanto su profesión que sabe mucho de esa profesión, y cuando le toca ser líder de proyecto se enfrenta a que no sabe gestionar, y ya hemos hablado mucho de cómo aprender a gestionar, pero tampoco sabe coordinar acciones y negociar. Y comprometer a la gente, le falta un poco de liderazgo, y yo les recomiendo que también por ahí vale la pena meterle un poco de tiempo y dinero, porque la gente que se comunica mejor es más feliz en su vida personal y profesional. Maru, muchas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Muchas gracias. A Maru la encontramos en LinkedIn como Maru González de la Cueva o Avanza Proyectos. Por hoy es todo. Recuerda que en Auténticos Líderes de Proyecto nos dedicamos a conocer a los verdaderos líderes que se encuentran dentro de los proyectos. Agradecemos a Formatalento by Projector por esta iniciativa y te invito a que visites mi perfil en formatalento.com/Hugo, donde encontrarás un botón con la etiqueta podcast. Dale clic y déjame tus datos para conocerte. También encontrarás la sección de información de los diplomados de este año. Nos escuchamos en el siguiente capítulo, donde vamos a tener como invitada a una Project Manager de proyectos de transformación con conocimientos en Big Data y métricas de crecimiento. Hasta el próximo capítulo.